Vamos a disponernos en esta mañana para la predicación de la palabra. Yo quiero orar. Padre, quiero darte gracias por este día tan maravilloso. Gracias por tu iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo en esta ciudad. Gracias por esta bella iglesia donde me diste la gracia de estar hoy predicando tu palabra. Y gracias por esta bella comunidad de gracia que me has dado la bendición, el privilegio de pastorear. Señor, esta comunidad, los que hemos venido hoy, necesitamos oír tu voz claramente. Por eso oro que mi predicación no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que la fe de mis hermanos esté fundamentada y sustentada donde debe ser. Quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo venga a hacer algo especial en medio nuestro, que haya un derramamiento de tu Espíritu como lo hubo allí en la iglesia primitiva, y que podamos salir de este lugar con una palabra de parte tuya, pero con un poder de parte tuyo para vivirla y ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, yo creo que hemos vivido semanas un poco difíciles en nuestro país. Durante las últimas semanas, creo que la nación en algún sentido ha estado sumida en un caos, en una crisis, en dificultades, en conflicto. Y hemos estado llenos de temor, de violencias, de diferentes formas, de muerte, de angustia, de zozobra, de tristeza por lo que está pasando, de dolor en muchos casos, pero en especial creo que si algo yo he notado, no solo en hermanos de la iglesia, sino en personas con las que he hablado, es de desesperanza. Hay una desesperanza en este país, como que esta idea del Rodrigo de no futuro, ¿no? Como que uno no ve por dónde esto pueda avanzar. Y yo me planteé dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué tiene la Biblia para decirle a la iglesia y al pueblo y a las personas en medio de esta realidad? Y la segunda es, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos responder al desafío que nos está presentando la crisis social, política, económica que se está viviendo en este país? Es decir, la iglesia no puede ser ajena a esa realidad. La iglesia no puede esconder la cabeza como el avestruz en la tierra y hacer de cuenta que no está pasando nada. Porque quiera o no quiera, mi querido hermano, las decisiones y lo que pase a nivel de lo político, lo económico, lo social en este país, sí o sí nos va a terminar afectando. Pero también debemos recordar que la iglesia tiene una función profética que cumplir en medio de este tiempo. Así que a partir de esto, quiero que vayamos a la Biblia y a partir del libro de Lamentaciones de Jeremías podamos acercarnos a dos cosas. Yo quiero hablar de la realidad y luego quiero hablar de la propuesta del Señor. Y para hablar de la realidad, quiero que vayamos a algunos pasajes. Vamos a estar meditando en todo el libro de Lamentaciones, empezando por el capítulo 1, versículo 16. Dice así el libro de Lamentaciones. Yo le voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Puede ser un poco diferente la de la pantalla porque ahí está la Nueva Versión Internacional. El 1:16 dice, hablando de la realidad: por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podrían alentarme están lejos. Escuche esto: mis hijos no tienen futuro, porque el enemigo nos ha conquistado. Verso 20. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma se desespera porque me rebelé contra ti. En las calles la espada mata. ¿Se le parece eso a alguna parte? Y en casa solo hay muerte. Verso 22, parte B. Son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia. Capítulo 2, versículo 11. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Capítulo 3, versículo 47. Estamos llenos de miedo,
porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Verso 48. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo. Capítulo 5, verso 5. Estamos agotados, pero no tenemos descanso. ¿Qué tal ese cuadro? Permítame ponerle el contexto. Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. Y ahora vemos por qué. Jeremías está escribiendo, le está hablando al pueblo de Judá. Y está hablando en el contexto en el cual Jerusalén ha sido destruida. El templo ha sido destruido, la ciudad ha sido devastada, las murallas han sido devastadas, los campos han sido arrasados, la gente está muriendo, hay hambre, la gente se muere de hambre, no hay trabajo, no hay manera de trabajar porque los campos también fueron acabados, no hay casas porque fueron destruidas, no hay templo porque fueron destruidos, todo está acabado. Y en medio de ese caos social que están viviendo, se están matando, hay violencia también en las calles. Jeremías está viendo ese panorama, Jeremías está viendo esa escena y Jeremías lo que hace es hablar en medio de ese contexto. Ahí uno entiende el lloro, el gemido de Jeremías. Es más, algunos dicen que este lamento es un coro fúnebre. Dice por allí algún comentarista que este lamentarse es un coro fúnebre como los de algo parecido pero de verdad, ¿no? Porque las plañideras lo hacen porque les pagan, que se van detrás del cortejo porque les pagaron para que lloren, pero en este no, estos están llorando de verdad por la realidad que están viviendo. Y yo creo, hermanos, que si uno mira una situación como esta, donde no hay comida, donde hay violencia, donde no hay casa, donde no hay templo, donde no hay donde trabajar, donde no hay qué hacer, donde ven que los hijos se están muriendo de hambre en las calles, donde los jóvenes se están muriendo, ustedes van a leer aquí en Lamentaciones, en el capítulo 5, versos 11 dice: nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de la ciudad de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos, matan a nuestros ancianos con desprecio, llevan a los jóvenes a trabajar a los molinos y los niños tambalean bajo sus pesadas cargas. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad, los jóvenes ya no bailan ni cantan, la alegría abandonó nuestro corazón. Es decir, esta realidad está terrible. Los niños se mueren, los tienen trabajando, los jóvenes ya no tienen motivos para estar contentos, los ancianos se mueren abandonados, hay hambre, hay escasez, hay muerte, violencia, etcétera, 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 hermano. Esa es una realidad que trae consigo un canto fúnebre. Y yo quiero preguntarles si esta realidad de Judá o de Jerusalén no se parece en algo a la realidad que está viviendo Colombia, hermanos, a la realidad que está viviendo nuestra nación. Esta nación lleva décadas y décadas y décadas de esto, hermanos, de esto mismo. Si ustedes se fijan, nuestra nación ha traído una estela de muerte y destrucción de décadas. Y los últimos tiempos, lo que uno puede ver al leer lo que está pasando en nuestra sociedad, los líderes sociales están siendo asesinados, más de 300. Están siendo exterminados como en su momento fue exterminada la OPB. Los indígenas están siendo asesinados. Los policías están siendo asesinados. Los jóvenes están siendo asesinados. Los niños están siendo asesinados. Las mujeres están siendo asesinadas. Están siendo violentadas, están siendo lastimadas. Las niñas están siendo robadas, secuestradas para trata de blancas. Estamos en medio de una realidad terrible de muerte y destrucción en este momento. Todos los días escuchamos casos de suicidios, de jóvenes, de mujeres, de hombres desesperados en este país. La muerte está rondando en nuestras calles, pero no solo la muerte. La polarización en este país nos tiene sumidos en la violencia. Esto es una cosa loca lo que genera las redes sociales en medio nuestro. Entonces unos a favor, otros en contra, y se enardecen y dicen de todo y manipulan cosas de un lado y de otro. Esta es una sociedad que está agarrada, como dice el texto, la espada está en las calles. Entonces se están matando entre policías, entre estudiantes, manifestantes, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Lo terrible de esa situación es que algunos
no cristianos, y peor aún, cristianos, justifican la muerte y justifican la violencia de algunos de estos actores. Yo escuché a una persona diciendo: bien por ese Dylan que murió. ¿Quién lo mandó a meterse por allá? Él mismo se suicidó. Yo no puedo creer que alguien sea capaz de alegrarse con la muerte de un joven de 20 años que simplemente salió a protestar. Pero luego escucho a otro diciendo, a propósito del policía que estaba entre la vida y la muerte en Neiva, que murió, sí murió, cuando todavía vivía, escuchar a alguien diciendo: ojalá se muera, bien merecido se lo tiene por ir a atacar a los muchachos y todo esto. Gente celebrando ese tipo de acciones, ese tipo de violencias que hay en este país, poniéndonos de un lado y del otro de este tipo de violencias. Pero no solo eso. En este país la gente se está muriendo porque no tienen salud, porque no tienen cómo llevar a cabo un tratamiento médico, porque no pueden ir al especialista, porque muchos se han muerto en las urgencias de los hospitales y muchos se han muerto esperando la aprobación de un tratamiento de quimioterapia o algún especialista. Yo les mencioné a ustedes hace unas semanas un pastor de un municipio acá del Tolima. Me llamó desesperado: pastor Diego, ore por mí, estoy desesperado, tengo hambre. Pastor, no tengo que darle de comer a mi familia esta noche, llevamos días sin comer, pastor. Pastor, no tengo que pagar el arriendo, yo tengo que cerrar la iglesia, no tengo cómo sostener, no tengo un solo peso, pastor, mi vida está muy complicada. Pero no solo eso, la tragedia empeoraba para él porque su esposa tiene cáncer. Y me dijo: pastor, no fue posible que la EPS me autorizara los exámenes ni el tratamiento a tiempo, y ahora me mandaron para Bogotá. Pastor, acabo de perder la cita en Bogotá porque no tengo para el pasaje para ir a Bogotá. Ese es el pan de todos los días de esta ciudad. Nuestros ancianos están muriendo, nuestros jóvenes están muriendo, se están suicidando por falta de oportunidad también, por falta de trabajo. Hermano, hay familias y hay personas en nuestra iglesia que han aguantado hambre. Personas de nuestra iglesia. No son los de Chocó, no son los de La Guajira, los de acá, mi hermano, con el que yo vengo y levanto las manos. Pero como ese no es mi problema, ese es problema de él. Eso no es mi problema. Como yo tengo trabajo, tengo estabilidad, tengo economía, yo estoy bien. Allá el que ore y que él vea qué hace, con toda la desidia. Aquí hay personas que llevan años sin trabajo, años sin trabajo, años sin trabajo. Como me decía una persona: estoy cansado de la caridad, estoy cansado de que me estén regalando mercados, de que me estén regalando cosas. Yo deseo con todo mi corazón poder trabajar, poder ejercer lo que he estudiado. Yo deseo con todo mi corazón poder cumplirle a mi esposa y cumplirle a mi familia y no estar arrimado en un lugar. Yo deseo hacer eso, pero no he podido porque llevo como 10 años sin conseguir trabajo, y lo que consigo es apenas para pagar cosas muy básicas porque me pagan muy mal y no hay estabilidad. Esa es la realidad. No de la gente de afuera, no, de miembros de nuestra iglesia. Pero esa es la realidad de muchos colombianos en esta ciudad y en esta nación. Yo les mencionaba, creo que fue ayer, si no estoy mal, que nosotros dictamos clase en este colegio donde estos par de chicos estudian. Por la pura gracia de Dios, nosotros estamos allí porque amamos a estos chicos y porque queremos compartirles del amor de Dios, que sus vidas sean transformadas. Pero honestamente no lo hacemos por la plata. Normalmente una hora la pagan a 11, 12 mil pesos. Hermano, yo me gasto más en gasolina desde el Salado hasta allá y en lo que nos comemos en la cafetería, porque como comemos sabroso los dos, gracias a Dios. Lo que me paga me lo gasto en la cafetería. Pero tenía un compañero que dictaba clase que además de su profesión tenía una maestría en educación, y lo único que tenía era ese trabajo que le daba 11 mil, 12 mil pesos por hora, queriendo sostener una familia. Ese es este país. No todo. Una angustia por la falta de trabajo, la falta de estabilidad laboral, como varios de esta iglesia pueden estar ahora.
Llega diciembre con su alegría para algunos, y mientras algunos, mire la paradoja, hermanos, mire la paradoja. Yo el viernes estuve atendiendo todo el día, y en la noche, como no me había visto con mis hijas en toda la semana casi, dije, caminen, les gasto un heladito, y me di una vuelta por Aqua, lleno, filas impresionantes. Mientras muchos están haciendo filas de 2 y 3 horas para comprar en el Black Friday toda la ropa para su familia, otros están en terrible angustia porque no saben qué va a pasar a partir de enero con sus vidas. Esa es la paradoja, y los dos están en esta misma iglesia. Esa es la realidad del país, esa es la realidad nuestra. Arruinados por la rampante corrupción en todos los escenarios, agotados con la injusticia, con la desesperanza, una angustia, un miedo, hermanos. Claro, muchos sentimos miedo cuando se empezó a hablar de los vándalos, ¿no? No, esto no se puede volver una guerra civil, porque si no esto va a volver terrible. Pues yo tengo que darle una noticia. En Colombia hay miles de colombianos que todos los días se acuestan y se levantan con miedo. Miedo a que los maten, miedo a que los secuestren, miedo a que le quiten sus hijos, miedo a que les acaben sus casas. Eso es Colombia. O por lo menos es la otra cara de Colombia. Así que, hermanos, si yo dejara la prédica ahí, ¿cómo quedaríamos? A llorar, a lamentarnos y a gemir como Jeremías. Pero esa es la realidad, claro, del país. Pero recuerde que la realidad del país es la realidad nuestra. Así que esa es la realidad nuestra también. Y de muchos a nivel personal, a nivel familiar, caos, dificultad y necesidad. Pero le tengo una buena noticia, hermanos. Y esta es la propuesta que les quiero dejar de parte del Señor en esta mañana. Hay un riesgo de que la iglesia del Señor esté tan permeada por las realidades que vive a nivel personal, familiar, económicas, sociales, laborales y de país, que terminemos sumándonos, y debemos hacerlo en un sentido, al coro fúnebre por la realidad que está pasando en este país. Pero existe el terrible riesgo de que la iglesia del Señor y los cristianos nos quedemos en el cortejo fúnebre, nos quedemos en el coro fúnebre y no le demos a esta nación, a las familias y a esta ciudad la esperanza que tenemos en Jesús. Hay un riesgo enorme de que esto termine avasallándonos y terminemos nosotros entonces también en el lamento de Jeremías, pero quedándonos allí. Yo quiero que usted note un detalle. Jeremías no está siendo ajeno a la realidad. Jeremías no está ignorándola, no está haciendo como si nada pasara, como hace algunos años dijo un presidente: el tal paro no existe. O sea, Jeremías no está haciendo eso. Como me dijo a mí comenzando la vida cristiana, alguien que yo estaba con un dolor de cabeza terrible, no soportaba. Y esta persona me vio y me dijo: ¿qué tienes? Yo le dije: un dolor de cabeza espantoso. Me dijo: no lo tienes. No lo tienes. Yo: pero yo lo tengo. No lo declares, no está en ti. Jesús ya te sanó, pero me está doliendo. No lo declares. O sea, no es negar la realidad. Y eso es precisamente lo que hacen muchos profetas y muchos predicadores. Simplemente lo que hacen es lo que hacen muchos colombianos, o hemos hecho muchos colombianos, cuando vamos en el carro y vemos que se va a acercar el que nos va a pedir plata, y subimos el vidrio rápido, porque no queremos que nos pida. Lo que hacemos muchos cuando vamos al restaurante y buscamos la silla de adentro y la mesa de adentro, porque no queremos que el que pide nos dañe la comida mientras viene a pedirnos qué comer. Entonces queremos evadir la realidad, pero eso no es lo que está haciendo Jeremías. Jeremías abraza la realidad que está viviendo su pueblo. Jeremías se compromete con ella. Jeremías está ahí con ellos, está llorando con ellos, pero la diferencia es que Jeremías no se queda ahí. Cuando ustedes ven la Nueva Versión Internacional dice: pero, el verso 21,
En esta versión, el capítulo 3, versículo 21 dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Yo veo a Jeremías, porque uno hay veces que no sabe realmente quién está hablando, si Jeremías o el pueblo, y va como en una caída libre, como los que han vivido la experiencia de aburrirse o deprimirse en algún momento, que uno siente que va como por un tobogán donde no se puede agarrar y va uno bajando, 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 hasta que llega allí y llega ese no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. No la está negando. Y note este detalle, no ha cambiado nada. El pueblo sigue en las calles, están muriéndose, no tienen templo, no tienen ciudad, no tienen nada, no tienen que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jeremías dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. ¿Y en qué se fundamenta la esperanza de Jeremías? Verso 22 en adelante. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. Hermano, yo quiero que usted note esto. Note ese detalle. ¿En qué fundamenta Jeremías su esperanza? En Dios. En el carácter de Dios. En la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia del Señor. Para aquellas personas que están en este lugar y que están en medio de un caos, que están en medio de una situación difícil, en medio del dolor, yo les quiero decir, aún pueden tener esperanza. Cuando recordamos. Así que lo primero que hay que hacer es recordar. En medio del caos, la iglesia tiene que recordar. Y tiene que recordar quién es Dios. Él es fiel, Él es bueno. Debe recordar que en medio de las terribles realidades que estamos viviendo, de angustia o de temor o de tristeza o de desesperanza o de cansancio o de desilusión, el fiel amor del Señor nunca acaba. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Su fidelidad es grande. Todas las cosas que pasamos, los hijos de Dios están impregnadas de la bondad, del amor, de la fidelidad y la misericordia del Señor, hermano. En medio de la realidad de nuestro país, la iglesia del Señor debe recordar quién es Dios. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Pero también la iglesia tiene que acordarse de esto, hermanos. Tiene que recordar lo que el texto dice. Me digo, note usted ese detalle. Jeremías se habla a sí mismo. Me digo, el Señor es mi herencia. En medio de un caos personal o familiar, o como el que está viviendo nuestra nación, es necesario que la iglesia recuerde que nuestra herencia, nuestro mayor bien, nuestro mayor privilegio, bendición y tesoro es tener a Cristo. Es tenerlo a Él. Es tener la vida eterna, es tener el reino de Dios, era haber conocido el evangelio, es conocer a Cristo. Puede este país y esta nación estar patas arriba, puede todo ir mal, pero nuestra herencia y nuestro mayor gozo y bien es tener a Cristo y tener la vida eterna, hermanos. Nada es más grande que eso, pero lastimosamente lo olvidamos. Entonces muchos creyentes terminan diciendo: sí, yo quiero a Cristo, pero quiero a Cristo y la añadidura. Y alguno dirá: pastor, sí, y usted porque tiene comida, y usted porque tiene trabajo estable, y usted porque tiene esto, y usted tiene lo otro. Hermano querido, la Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que tenían claro que su mayor privilegio, bendición, bien, herencia y porción en sus vidas es tener a Cristo. Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, que las ovejas y las vacas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué nos hace pensar que Cristo no es suficiente? ¿Qué nos hace pensar que necesitamos a Cristo, pero también necesitamos la casa, el carro y la beca y todo lo demás? Claro, por supuesto que lo necesitamos. Pero no podemos perder de vista que tenemos la herencia que nadie nos va a poder quitar. Nos pueden quitar todo,
pero no nos pueden quitar al Señor. Pero yo quiero que note un detalle más, capítulo 5, verso 19. ¿Quién puede ordenar lo que sucede? Pero tú, Señor, serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Hermano, la iglesia debe recordar en medio de este tiempo que el Señor sigue sentado en su trono. No estamos a la merced del presidente de turno, del gobierno de turno. No estamos a la merced del dólar. No estamos a la merced de la economía. No, ni del jefe, ni de quién va a estar en el poder ahora. No, Él sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios. Y mientras Él esté sentado en su trono, Él gobierna sobre toda su creación. No hay nada que se escape al control soberano del Señor. Por consiguiente, en medio de cualquier realidad, en medio de cualquier situación, sea personal, sea familiar, sea económica, sea política, sea social, el cristiano, el hijo de Dios, confía, espera en el Señor. Él es. Pero no solo eso. La iglesia también tiene que orar en medio de estas realidades. Lamentaciones 2, 18 y 19 dice: lloren a viva voz delante del Señor, oh murallas de la bella Jerusalén, que sus lágrimas corran como un río de día y de noche. No den descanso, no le den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Qué tremendo eso. Hermanos, yo sé que las marchas han generado todo tipo de conflictos, ¿no? Y posiciones entre los no cristianos. No, que no hay que marchar, que sí que hay que marchar, que no, que los que no marchan son de derecha, que los que sí marchan son de izquierda, que es la de él. Pero esa discusión como siempre también permea la iglesia. Entonces dentro de la iglesia también hay esta división. Entre los pastores hay esta división. Yo marché, yo, Diego Rodríguez, yo. Y les puedo asegurar, hermanos, que no tiré una sola piedra, no dañé un solo vidrio, no lastimé a nadie. Yo fui, oré y fui porque estoy convencido que yo puedo decirle a una autoridad: no estoy de acuerdo con cosas, deseo algo mejor. Y eso no es rebelión, porque es que yo no voy detrás de tumbar a ningún presidente. No, yo simplemente quiero, como una voz profética también, denunciar y decir: no estoy de acuerdo. Creo que podemos tener un país diferente. Creo que podemos soñar con un país donde no haya corrupción, donde haya bienestar, donde haya buenas cosas para todos, donde haya salud, etcétera, etcétera. Un país donde mis hijas quieran vivir. Yo creo que es posible. Porque alguno diría: no, eso es rebelión. Bueno, pues tendríamos que discutirlo. Porque Natán le dijo a David lo que estaba haciendo mal. Y eso no fue rebeldía. Juan el Bautista le dijo a Herodes lo que estaba haciendo mal. Y eso no fue rebeldía. Jesús llamó a Herodes zorra. Y si usted va al Antiguo Testamento encontrará muchos textos que yo le puedo dar después. Pero el punto es este, hermanos. Si usted y yo no estamos de acuerdo sobre ese tipo de manifestaciones, está bien, eso no tiene problema, eso es secundario. Pero en lo que usted y yo sí debemos estar de acuerdo, absolutamente, es que en la necesidad de que la iglesia asuma su compromiso de oración por esta nación. Y de orar día y noche, y de clamar, y de doblar sus rodillas, y orar, y orar, y orar por esta nación. Así que si usted de los que dicen: no hay que salir, está bien, no salga. No, claro que no, por supuesto que no. Pero eso quiere decir que si usted está en su casa y usted es un cristiano, está pasando horas delante del Señor arrodillado, clamando por la transformación de este país.
Eso quiere decir que cualquiera que salió tenía que salir con la firme convicción de que aún en ese contexto podía orar por esta nación, podía predicar, podía ser un agente de transformación y de sal y de luz, pero sobre todo porque tiene la plena convicción que la transformación de este país no está en una marcha. La transformación la puede operar el Señor de una manera poderosa y sobrenatural a través de cambiar los corazones, de que tenga que cambiarlos. Tenemos que orar, hermanos, y debemos orar porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tenemos que orar, hermanos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que la tarea de la iglesia es primeramente espiritual. Tenemos que orar. Vaya a la Biblia y usted va a encontrar que Nehemías convocó a orar, que Ageo convocó a orar, que Joel convocó a orar. Todos los que tuvieron problemas con el pueblo convocaron a orar y convocaron a ayunar y se reunieron a orar y a clamar en medio de su realidad, y Dios los escuchó. El problema es que la iglesia no quiere orar. El problema es que la iglesia está dedicada a dar la pelea en discusiones vanas en el Facebook y en las redes sociales. En lugar de estar peleando en el Facebook, dedíquese a orar. Hermano, ayer convocamos ayuno. Esta es una iglesia de alrededor de 200. Convocamos un ayuno en medio de semejante realidad. Vinimos 12. Seguramente muchos estaban trabajando y no pudieron venir. Pero estoy plenamente convencido que muchos no vinieron sencillamente porque tenían que ir a hacer mercado. Otros porque tenían que aprovechar las compras del sábado. ¿Sí o no? Otros porque tenían que ver la serie de Netflix. Otros porque tenían que hacer otras cosas. Y algunos entonces dicen, no, es que Dios escucha a todos en todas partes. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso es una verdad a medias. Ahí hay un pequeño veneno escondido. Porque cuando usted va a la Biblia, dice la Escritura que cuando el pueblo estaba en problemas, se reunían los niños, se reunían los jóvenes, los adultos, los sacerdotes, los reyes, todos se reunían como un solo pueblo a orar, y por eso Dios respondía. Así que quizás la razón, querido hermano, por la cual no tenemos un país más justo, más equitativo, un país transformado, puede ser que es que la iglesia no está orando como debe orar. No está pagando el precio como debe. Mire, hermanos, alguien me dijo, me vi La Casa de Papel, arranqué y no pude parar, toda la noche viéndola. Ni una sola vez le he visto aquí orando, ni una. Hay personas en esta iglesia que nunca, desde que empezó esta iglesia, las he visto un solo día orando en este lugar, ni en un ayuno, ni en un tiempo de oración. No, es que la iglesia no ora. No, aquí hay oración de 5 a 7 de la mañana todos los días. Que usted no venga es otra cosa. No es que allá no ayunan, si ayunamos, que usted no venga es otra cosa. ¿Y por qué no? No les importa. Como están bien algunos, entre comillas, porque tampoco están bien, porque si estuvieran bien vendrían. Porque es que no solamente el que está mal tiene que venir a orar. Tenemos que venir a orar por los que no quieren orar. Tenemos que venir a orar por los que no pueden orar. Tenemos que venir a orar por aquellos que están sufriendo. Si usted tiene un trabajo maravilloso, con un salario maravilloso, con una estabilidad maravillosa, entonces usted debería estar aquí orando por los que no tienen trabajo. Si usted tiene una familia maravillosa y perfecta, debería estar orando por los que están sufriendo con su familia. Entonces el punto es este, hermano. Si en esta iglesia hay personas en necesidad y usted y yo ni siquiera nos disponemos para orar por ellos, que es mi hermano en la fe, con el cual me veo cada semana en la iglesia, mucho menos voy a orar por los campesinos que están matando, ni los indígenas, ni va a importar el resto del país, que lo tengo lejos. Hermano, hay que dejar de jugar a la iglesia, hay que ponernos serios. Hay que dejar de jugar al fetiche religioso. Sí, vamos al domingo y no, yo soy cristiano. ¿Qué lo hace cristiano? ¿Qué lo hace cristiano? ¿Saberse algunas canciones de Marcos Witt, algunos versículos de la Biblia? ¿Saben, hermanos? Quizás usted
no ha visto más de Dios en su vida, ni en su familia, ni en esta iglesia, porque esa es la otra. A mí me encanta esta frase que usan algunos. Es que como en la iglesia no me visitan. Y yo digo, ¿y quién es la iglesia? O sea, no entiendo. Y es que como en la iglesia no oran, entonces ¿quién es la iglesia? ¿Me hago entender? Saben, hermanos, cuando lleguemos delante del Señor, vamos a tener varios testigos en contra nuestra. Cuando digamos, es que yo no oraba, yo no iba a la iglesia, porque es que yo oraba a solas. Falso. Puede pasar horas viendo Netflix, puede pasar horas en el televisor, puede pasar horas en las redes sociales, pero no pasa 5 minutos orando al Señor. Y algunos dicen, es que no tengo tiempo. No, cuando llegue delante del Señor, Facebook va a jugar en su contra diciéndole que sí tenía tiempo. Netflix le va a decir que sí tenía tiempo. Yo me llamo MasterChef, le va a decir que sí tenía tiempo. No vemos más del Señor porque no oramos más. Así que este país quizás no es más justo, no solo porque ellos sean injustos, sino porque la iglesia no está siendo justa orando al Señor. Pero no solo eso, mire lo que dice el capítulo 3, versículo 40. Conste que arrancamos tarde. Verso 40 y 42. Mire la propuesta del Señor a examinarnos. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Permítame llamar su atención sobre lo siguiente. Hay una tendencia natural en nosotros a buscar culpables en otros. Todo lo que nos pasa es culpa de alguien. Por ahí alcancé a ver unos memes hace unos días que decía, está lloviendo, culpa de Uribe. Ay, no, este bendito Uribe, hasta el clima no lo afecta. Por ahí había otro que decía algo así como que está haciendo sol, culpa de Petro. Y en eso nos la pasamos, echando culpas y echando culpas. Otros, la iglesia tiene la culpa, el pastor tiene la culpa, el alcalde tiene la culpa, el gobernador tiene la culpa. Y yo debo decir que es verdad, que nosotros vivimos en un país donde nuestros gobernantes han hecho lo malo delante del Señor, donde la corrupción, la injusticia, la falta de equidad, etcétera, etcétera, ha gobernado. Cuando uno lee Lamentaciones que dice la bella Jerusalén ha perdido su esplendor. ¿Saben quién pensaba yo? En Venezuela. Venezuela tuvo esplendor. Venezuela, yo leo Lamentaciones y ese es un texto que hay que regalarse a los venezolanos, extrañando lo que fueron. Venezuela era el Estados Unidos de Latinoamérica. Tuvieron cosas que nosotros en Colombia nunca hemos experimentado. Y entonces yo hacía la relación con Colombia. Yo decía, qué belleza ha perdido Colombia. Y entonces me acordé desde que yo nací. Y me acordé entonces, sí, claro, pero mire la tragedia, mire la tragedia. Mis abuelos tenían finca, pero la guerra de la violencia entre conservadores y liberales, llegaron los conservadores a la finca que tenía mi abuelo por allá arriba donde están las minas de que sacan para cemento y diamante. Mi abuelo era dueño de eso. Aunque usted no lo crea, yo fui rico. Yo lo fui. Pero llegaron los conservadores a matarlos. Y me contaba mi abuelita que ella y el abuelo cogieron a mi mamá y a sus hermanas y las tiraron por un barranco de la finca para que se escaparan y no las mataran. Ese fue el último día que mi mamá estuvo con sus hermanas, a la edad de 8 años. Y terminaron cada una en fincas, como empleadas del servicio. Al día de hoy hay una que no sabemos dónde está. Nunca más. Perdieron todo. Yo nací en un país con violencia. Yo nunca he visto un país sin violencia. Así que este país está tan acostumbrado a la violencia y a la muerte que la idea de la paz nos asusta. El silencio nos asusta. Porque hay algunos que necesitan de la guerra para seguir haciéndose más poderosos. Hermano, yo sé que hay gobernantes que han hecho lo malo.
Y creo que si usted mira el texto en Lamentaciones 4:13, dice: no obstante, ocurrió a causa de los pecados de los profetas y los pecados de los sacerdotes, que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Hay una responsabilidad de nuestros gobernantes, y una responsabilidad que sin temor debe ser denunciada, que sin temor debemos poder decir a un gobernante, a un alcalde, a un gobernador, al que sea: estás haciendo lo malo delante de Dios, estás obrando injustamente, no estás haciendo lo correcto, y llamarlo al arrepentimiento. Yo recuerdo que una vez llegó a la iglesia anterior, estaba yo ya como un año en la iglesia, una cosa así de pastor, y llevaron un alcalde, y que el alcalde quería que yo orara por él delante de toda la iglesia. Entonces yo le dije: alcalde, no, yo oro por usted en mi oficina, con unos hermanos. Bueno, está bien. Y nos fuimos con el alcalde. Entonces, estábamos orando cuando una de las que oró conmigo me dijo: pastor, tengo una palabra profética para el alcalde. Y yo le dije: ¿y qué dice el Señor? Entonces me dijo: el Señor lo llama a arrepentirse, porque hay actos de corrupción, porque hay esto. No, era una palabra terrible. Entonces ella me dice: pastor, se la doy. Yo: por favor, es palabra de Dios, hermana, no se puede callar la voz del Señor. Eso es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, pero los mataban. ¿Por qué creen que mataron a Esteban? Ustedes mataron al Cristo, les dijo. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? ¿Por qué mataron a los profetas? Porque le dijeron lo que no querían oír. El rey Acab estaba enojado y le dijo: no quiero que Micaías me profetice, porque él siempre me profetiza lo malo y lo que no quiero oír. Y Micaías dice: pues seguiré profetizando lo que el Señor quiera que le diga. Hay que decirle a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, y denunciar el pecado, y denunciar lo que está mal. Eso no es rebeldía, hermanos. No toquéis al ungido. Entonces es una idea de un sometimiento ciego donde no se puede tocar. Yo le digo una cosa, hermano. Yo soy el pastor de esta iglesia. Digamos que yo soy la autoridad delegada por el Señor. Imagínense que usted se dé cuenta que yo soy un sinvergüenza, que yo soy un adúltero, un mentiroso, que yo me robo la plata, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer usted? Tiene que venir y decirme: pastor Diego, lo amamos, pero usted tiene que arrepentirse, porque lo que está haciendo está mal. ¿Y saben por qué tiene que hacerlo? Por mí, por mi bien, pero por el bien de toda la iglesia del Señor. Pero ojo, ese es el problema de la iglesia, que la iglesia no quiere dar ese tipo de mensaje. No vende. No vende. Es más fácil poner al predicador en el púlpito, al político en el púlpito, y profetizarle que el Señor lo va a bendecir, así sea corrupto. Y nos escandalizamos entonces. Claudia López, una lesbiana en la alcaldía de Bogotá, terrible. Y yo sí, yo no quería, por supuesto que no. Pero no tenemos ningún problema con el corrupto, con el adúltero. Por eso oramos. Y por eso lo presentamos en el púlpito y le dicen a los miembros de la iglesia: voten por este. Porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. El problema es que ese no es justo. Pero permítame llamar su atención sobre esto. Ya le dimos palo arriba. Ahora agárrese de la silla usted. Lamentaciones 1:8. Jerusalén ha pecado grandemente, por eso es desechada como un trapo sucio. ¿Quién pecó? Nota las palabras de Jeremías: hemos pecado. Hermano, y aquí hay un llamado para usted. Aquí hay que hacer un acto, un ejercicio de contrición. ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Todos hemos pecado. La responsabilidad por lo que está pasando en esta nación no es solo del gobierno, hermano. Y sería injusto, es tan injusto decir, escuche bien, que lo que está pasando en esta nación nada tiene que ver con los gobernantes, que ellos todo lo han hecho bien. Eso es injusto porque sí lo han hecho mal. Y este país se lo han repartido. Pero también sería injusto decir que todo lo que pasa en este país
es por los gobernantes. No, aquí tenemos que asumir responsabilidades personales. Hay personas que han tenido trabajos dignos, bien remunerados y estables, y los han dejado, y los han abandonado, y han cometido calaveradas, y los han perdido. Así que no es culpa del gobierno, es culpa suya por irresponsable. ¿Me hago entender? Tenemos que asumir responsabilidades. Yo el 21 de noviembre salí y por un momento que andaba por ahí yo le decía al Señor: Señor, no quiero, Padre, que en esta nación haya más gente corrupta dirigiendo esta nación. Señor, no más corrupción. Pero luego me pongo a pensar en mí y digo: ¿será que yo también he caído en la misma corrupción? ¿Será que los hermanos de la iglesia, que no queremos corrupción, que no queremos mentiras, que no queremos engaños, que queremos gobernantes íntegros y justos, será que nosotros somos justos y somos íntegros? Entonces la primera imagen que se me vino a la mente es cuando uno va y compra cosas de valor. Imagínense usted, yo no me acuerdo cuando nos costó esto, Jair, esas cabinas, pero creo que todo valió como 10 millones. Con piano y con todo lo que compramos. Imagina usted llegar allá. ¿Cuánto es? 10 millones. Y viene el diablo, ¿no? ¿Con factura o sin factura? Y entonces, si le doy factura, le cobro el IVA, que es el 19%. Y sin factura no. Y entonces yo, que soy negociante, entonces yo digo, 1.900.000. Y uno termina santificando su corrupción. Entonces uno lo que hace es 1.900.000 y los niños del Nazaret sin comida. ¿Cuántos niños no podemos sostener con ese 1.900.000? En lugar de dárselo a este gobierno que los va a robar. Queremos un país sin corrupción y estamos pidiendo que no nos den la factura. Queremos gobernantes íntegros, que no se roben la plata, que no sobornen. Y seguimos pasándole ofrendas de amor a los policías de tránsito para que no hagan partes. Queremos de verdad gobernantes íntegros y seguimos mintiéndole a los hijos. Y seguimos mintiéndole a la esposa. Y seguimos mintiéndole al esposo. Queremos gobernantes justos para que el pueblo se alegre, y nosotros no somos justos con la esposa, con los hijos, con los padres. A mí ese silencio me encanta. Prefiero ese que el amén, 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 no. Ese silencio apacible. Es que el Señor está haciendo cosas. Los corazones, algunos me están odiando. Si usted está buscando culpables, antes de mirar la viga, la paja en los gobernantes, que hay que verla otra vez, ya lo dejé claro. Dedíquese primeramente a sacar el trozo de árbol que tiene en el ojo suyo. La iglesia tiene que arrepentirse por su indiferencia. La iglesia tiene que arrepentirse por su pecado. La iglesia, hermanos, si no tenemos un país más justo es porque quizás la iglesia no está siendo justa. Queremos salarios dignos, queremos salarios equitativos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Está siendo usted justo con su empleado? ¿Está pagando lo justo? Y por último, hermanos, por último de mi introducción, Corintios dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mientras la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano querido, lo que hace Jeremías es proclamar. Jeremías denuncia, proclama, enseña, y lo que hace Jeremías, si usted lo nota, en este coro de esperanza que levanta, es proclamar y llamarlos al arrepentimiento. ¡Ey, volvámonos a Dios! Examinémonos, probémonos, volvámonos al Señor. Hermano querido, hay una tarea de la iglesia que es indelegable.
indelegable, predicar a Jesucristo. El problema de este país no son los gobiernos. Hermano, si usted dijera, voy a quitar al presidente, voy a coger todos los senadores, todos los de las cortes, todos los gobernadores, todos los alcaldes, todo, metámoslos a todos, quitémoslos y coloquemos a otros, ¿qué cree usted que va a pasar? Cambió el país. Suiza, de la noche a la mañana. No, porque el problema está acá, el problema está en el corazón. Y mientras el corazón de los gobernantes y el corazón del pueblo, mientras la gente no conozca realmente a su Salvador y su corazón sea transformado, este país seguirá experimentando corrupción, injusticia, etcétera, etcétera. Así que hay una tarea que usted y yo no podemos dejar de hacer. Si usted no se manifiesta, está bien, es su problema, pero lo que usted no puede dejar de hacer es predicar a Cristo, es proclamar a Cristo. Y estoy convencido que si este país no es un mejor país y no es más justo, es porque la iglesia no está predicando a Jesucristo, no está predicando el Evangelio. Hay urgencia de predicar el Evangelio. La iglesia tiene que recordar el carácter de Dios en medio de este caos, pero la iglesia también tiene que orar, hermanos, pasar más tiempo delante del Señor. Cada vez que esta iglesia convoque a oración, usted debe estar acá orando y clamando y suplicando al Señor. Pero la iglesia también tiene que examinarse, tiene que ser capaz de reconocer sus culpas, su indiferencia, su pecado, su injusticia, para ahí sí poder ir a proclamar y denunciar y llamar al arrepentimiento y llamar a la conversión y a volvernos al Señor. Necesitamos que esta nación se vuelva al Señor Jesucristo. Y cuando hagamos esto, entonces se puede cumplir lo que dice el verso 26. Es bueno, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Hermano, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Tengo esperanza en el Señor, pero tengo esperanza en que la iglesia hagamos lo que nos corresponde. ¿Usted sabe lo que pasaría en esta nación si la iglesia orara lo suficiente? ¿Usted sabe lo que pasaría en esta nación si la iglesia se convirtiera, se arrepintiera y viviera justamente y fuera sal y luz? ¿Usted sabe lo que pasaría en esta nación si la iglesia predicara a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de Jesús? Hermano, podríamos esperar la salvación del Señor en cada área de nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, en medio de este coro fúnebre, a elevar un coro de esperanza desde la iglesia, un faro de luz, una voz de esperanza, una voz que clama en el desierto. Sí hay esperanza. Eso es lo que yo les estaba diciendo a todos con los que estoy hablando, a los del colegio, a todos con los que hablo. Sí hay esperanza, sí hay esperanza, sí hay esperanza de transformación, y la esperanza que nos da el Señor Jesús. Vamos a orar, por favor. Donde siempre está esperando Dios.